Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y en la sesión de hoy volveremos a hablar de esa actualidad económica o ese repaso de mercados. Pero antes, justificaros o pediros disculpas por la ausencia de los últimos días o incluso me atrevería a decir de las últimas semanas. Ni mucho menos he estado de vacaciones, lo que he estado con reuniones y buscando nuevas vías de ingreso. Muchos de vosotros lo sabéis, algunos no tanto, en función de cuando hace tiempo que nos seguimos o nos vemos, pero esto, que surgió primero como un hobby, como una válvula de escape, como la necesidad que tenía de repartir conocimiento o explicar o evitar que la gente jugase o entrase en las malas praxis bancarias, lo que realmente era una idea muy lejana o podía parecer un sueño, realmente, por suerte o desgracia, insisto, ha cogido cierta viabilidad. Soy consciente, o todo el mundo tendría que ser consciente, que está claro que si tú tienes una estabilidad de ingresos o eres asalariado, dar el salto para ser autónomo o crear una empresa y tener la misma línea de ingresos es muy complicado. O bien has ahorrado mucho, o bien ya provienes de mucho patrimonio. En este caso, venimos de una economía familiar que podríamos considerar estándar, y realmente tengo que hacer una apuesta, o realmente habrá que adquirir unos riesgos para poder hacer este cambio. Como ya sabéis, binomio rentabilidad-riesgo, no hay duros a 4 pesetas. Lo que esto ha aplicado a mi caso, personalmente, cualquier persona está claro que cuando va a hacer una apuesta, cuando va a hacer una inversión, cuando va a cambiar esa fuente de ingresos, puede incurrir en unos riesgos. Pero una cosa es que alguien de sus ingresos tenga unas pérdidas del 50%, que sean unas pérdidas del 75%, o que realmente de los ingresos que yo recogía de manera normal y corriente trabajando mes a mes, transformado en YouTube o transformado en otras vías de ingreso, no llegue ni al 25% de los ingresos. Por eso creo que es fundamental explicarlo, o que entendáis que hay que buscar otras alternativas si quiero continuar haciendo vídeos, continuar repartiendo conocimiento, pero a la vez voy a tener que buscar una retribución o otras vías de ingreso para que esto pueda ser sostenible en el tiempo. Disculpar esta pequeña chapa, lo que sí quería justificar, es que insisto, no estoy de vacaciones, pero sí que estoy hablando con otros especialistas, tengo un compañero fiscalista profesional en Andorra, estamos mirando temas de sociedades, porque como ya sabéis, estoy más especializado en todo el tema de particulares. También he estado hablando con brokers hipotecarios o asesores de hipotecas, para entender un poquito más cómo trabajan, no trabajan y ver qué vías de negocio puedo ampliar o no. En sí os quiero decir que tengo muchas ideas en la mente, que estoy trabajando en muchas de ellas y que poco a poco iremos viendo sus frutos o esas expectativas. También tengo que reconocer que con todo el tema de las consultorías, realmente todo el tema de responder los emails, las citas, atender, preparar los casos, es un nuevo trabajo que cuesta o al final todo consume materia gris. Pensar, bueno, habrá gente que tiene más experiencia o menos, lo veo, lo entiendo cuando empatizo, tengo las reuniones y la gente empatiza o no conmigo, pero realmente crear un vídeo, crear un contenido, hay días que puede parecer más fácil, pero días que es muy costoso. Tienes que tener la materia gris muy tranquila, muy fresca e interpretar. Entonces, si yo tengo que analizar muchos casos, empatizar con muchos casos, eso al final me desgasta la materia gris, no soy un ordenador, no soy un robot. Por lo tanto, lidiar con todo, crear buen contenido, etcétera, me está costando. Lo que reconozco que también es un problema de organización y ahora tengo que aprovechar antes de vacaciones, insisto, para ver todos estos profesionales, ver de qué manera se puede colaborar o no, o ver qué nuevas vías de ingreso o qué nuevas estrategias o qué nuevos productos o servicios puedo ofrecer y a partir de aquí ya seguiremos dándole caña al tema. Dicho todo esto, vayamos a ver este repaso de mercados. Empezaremos con los últimos datos de IPC de Estados Unidos y veremos las fechas del calendario más relevantes, veremos un poquito la renta fija, esos bonos de Estados Unidos con el Euribor, y acabaremos con la renta variable o los principales activos. Empecemos. Antes de entrar en los datos, tema calendario. Pensar que la semana pasada salió el IPC de Estados Unidos, que ahora lo veremos. El miércoles de esta semana saldrá el IPC de Europa y el IPC de Reino Unido. Y nos tendremos que esperar a la semana que viene, a la semana siguiente, para que el miércoles salgan los tipos de interés de Estados Unidos y justo un día después, el día 27, hablará Europa. Y para ver la subida de tipos de Reino Unido sí que nos tendremos que esperar hasta 3 de julio. Lo que os quiero decir que esta semana será stand-by, veremos el IPC de Europa y de Reino Unido, pero como sabréis, la semana que viene, con la decisión de esta política de tipos de interés, será más importante o determinante. Europa está en un 4, es muy probable que suban del 4 al 4,25. Lo que no está tan claro es Estados Unidos. Estados Unidos están en el 5,25. En la última decisión no hicieron nada, se mantenieron a la espera. Y ahora, con esta mejora del IPC, que veremos a continuación, insisto, veremos qué va a pasar.
si realmente van a hacer la última subida o van a continuar manteniendo. Con lo que, insisto, esta semana de stand-by sería la precursora de la semana que viene, donde podría haber otros movimientos más agresivos. Y aquí podríamos ver el IPC de Estados Unidos que salió la semana pasada. Nada más y nada menos que un 3%. La previsión un 3,1%, es decir, que fue mejor de lo esperado. Es bastante alucinante, la verdad, ver cómo desde julio del año pasado el IPC ha ido bajando, muy ligado, creo, a la bajada del precio del Brent, y hemos llegado a un 3%. Pensar que falta muy poquito realmente para llegar a ese 2%. En cambio, si hablamos de Europa, salió la lectura mejor a la previsión, pero aún estamos lejos de ese 2%. La última lectura fue un 5,5%. Esta semana veremos cómo está esa lectura preliminar. Y aquí veríamos Reino Unido, que a diferencia de Estados Unidos y Europa, la previsión era un 8,4% y salió un 8,7%. Realmente tiemblo un poquito. Siguiendo con los bonos americanos a 6 meses, nos damos cuenta que está trazando un canal totalmente lateral, con lo que creo que están a la espera de noticias. Vemos que estos bonos a 6 meses están en el máximo, en el punto más álgido, y yo creo que están esperando un poquito a ver esta toma de decisiones de la política de tipo de interés de la semana que viene, para ver si realmente esto eran máximos, porque como ya podéis pretender o estáis pensando, si suben, esto va a continuar subiendo, con lo que aún esto no habría terminado. De la misma manera, los bonos a un año, que tendrían el mismo comportamiento, es decir, estas últimas semanas ha sido la cotización máxima. Los bonos a 3 años, vemos que se están alejando un poquito de este triple techo, o estos máximos. Y para finalizar, estos bonos a 10 años, que parece que estarían retrocediendo, pero esperaremos o tendremos la confirmación la semana que viene. Continuando con el Euribor, seguiríamos sin novedades. Después que Europa subiera del 3,75 al 4, sí que vimos que rompió la barrera del 4%, pero vemos que todo de llegar casi al 4,20, que aún no lo ha consolidado, está retrocediendo y está marcando un rango. Y en esta gráfica se puede evaluar de manera más clara. Estaba trazando un triángulo rectángulo en torno a la barrera de este 4%, y después de la subida de tipos rompió el 4%, y como se puede apreciar en esta gráfica muy bien, al topar en el límite de este 4,20 ha retrocedido, pero esto estará a la expectativa con las nuevas decisiones de políticas de tipos de interés. Apreciamos como el mercado vuelve a estar un poquito a la expectativa, ahora lo comprobaremos con las cotizaciones de la renta variable y los principales activos, pero vemos que los bonos no han subido, en todo caso están a la expectativa, están marcando un tramo muy lateral, cuando ya sabéis o estáis habituados que esto será para tomar un impulso ascendente o descendente, pero con cierta consistencia porque están acumulando. Y seguiremos con los índices, en este caso con el Nasdaq. Podemos comprobar cómo la penúltima semana fue lateral, pero en cambio la anterior, la semana pasada, fue ascendente. Si hablamos del S&P, sería un clon bastante del S&P. La penúltima semana, en este caso de retrocesos o lateral, pero sí que la semana pasada fue de expansión. Y podemos ver cómo Dow Jones, a diferencia del S&P y el Nasdaq, continúa en un canal lateral donde no ha superado todos los máximos que tiene a mano izquierda, con lo que será para mí un factor decisivo para acabar de confirmar la tendencia ascendente del mercado o positiva. Fijaros que justamente en toda esta zona de soporte se ha convertido en una gran zona de resistencias. Y aquí creo yo que estarán un poco las apuestas o ver que hay más fuerza, si vendedora o compradora. Pero está claro que aquí falta más impulso comprador. Hablando de Alemania, como podéis comprobar a 4 horas, es un rango total, es decir, está en cotas de máximos, como podéis apreciar aquí, pero está trazando un canal lateral. Tendremos que ver la evolución de las políticas de tipo de interés y en este caso el IPC de Europa, donde está más supeditado a Alemania, básicamente. El VIX la penúltima semana hizo este pullback en la zona que tenemos a mano izquierda y vemos que la semana pasada estuvo retrocediendo, aunque no ha roto estos mínimos para continuar bajando. Si os fijáis, hizo el pullback, pero aún están estos mínimos. Y vemos que si rompiera o si perforara estos mínimos, sí que sería el precursor de las subidas de bolsa importantes, las que volverían a superar los máximos. Y tal como seguimos en el Brent, lleva muchas semanas marcando este canal lateral y ya tenía un poco de mala pinta. La mala pinta que es que ha roto este canal, es decir, lo ha superado, ha hecho un pullback, y si todo va mal para el IPC significa que continuarán las subidas de la cotización del Brent. Si ha sido una falsa ruptura y se vuelve a poner en este canal o rango, sería perfecto para la lectura del IPC del próximo mes. Estados Unidos saliera fenomenal y entonces sí que ya llegaría esa caída de tipos. Aunque veremos cómo Powell interpreta este mercado y veremos la decisión que toma la semana que viene. Hablando del oro, veríamos cómo correctamente activado este hombro cabeza a hombro y estaría a media extensión, ya lo comprobaremos. Es decir, normalmente, si ha caído un 2%, 42 puntos, se tendría que extender esos 42 puntos, ese 2%. Vemos que estaría a medio camino. Está claro
que todo este rango, al final son unos máximos que va a tener que superar, pero si os fijáis, lo está luchando, está trabajando, está en la zona de acumulación, y no descarto, anteriormente dijimos que tocaría los 2.000 puntos, si no son los 2.000 puntos, insisto, hablando de este hombro cabeza a hombro, nos tendríamos que ir en torno a estos 1.977. Lo comprobaremos en todo caso. Bitcoin, de momento aburrido, llevamos 3 semanas que son clones, rompió o ascendió, marcó rango, penúltima semana rango, y esta última semana continúa con su rango. Están acumulando, ya me parece bien. Y hablando de otras criptos, como ya sabéis, parece que se activó Litecoin, hará un par de semanas. Ya no aguantó esta compresión y salió por arriba, con lo que la tendencia tenía que ser ascendente, positiva. Ya comentamos que Ethereum estaba dibujando un triángulo rectángulo bastante perfecto, con lo que quedaban pocos días para que se activase. La semana pasada, igual que Litecoin fue el chivato de hace 2, la semana pasada lo que sería Ripple tuvo una gran subida. Lo atribuyen al tema del juicio con la SEC, en todo caso fue una buena subida. Y Doge, todo el que ha retrocedido, todo después de la subida de la compra de los más de Twitter, vemos que se mantiene aún en esta tendencia o en este rango lateral, pero en todo caso vemos que no ha perforado, con lo que serían buenas señales. Y para terminar, podríamos ver levemente el Vanguard Total World Stock, que sería el representante del MSCI World. Pensar que hay muchos índices, tengo que gastar un poquito más de tiempo, pero me sabe mal que hay un lector, un suscriptor que lo ha comentado en varias ocasiones, que no se diga. Y como iba diciendo, realmente este Global Stock es una réplica porque tiene mucho peso de Estados Unidos. Es decir, aquí como podemos ver la estructura es muy similar. Vemos este macro hombro cabeza hombro. Esto sería su punto de activación, 17 puntos, un 18%, con lo que esta activación, que aquí ya estaría confirmada, incluso podemos ver cómo hizo el pullback y se está volviendo a extender, tendría que superar los máximos del MSCI World antes de terminar el año. Lo iremos comprobando, pero un poquito estos son la quiniela que he hecho por donde creo que van a ir los tiros. Y ya tendríamos el repaso realizado. Disculpad si me he dejado algún activo. Vemos que las bolsas en las últimas semanas, incluso diría los últimos meses, están ascendiendo, están subiendo. Estados Unidos, IPC, está bajando. Nosotros con el tipo de interés no lo tenemos nada fácil, porque aún falta que hable Europa y seguramente suban un poco más, con lo que entraremos en turbulencias con el Euribor. Pero a diferencia de otros escenarios o de unas turbulencias incontrolables, sigo pensando o sigo creyendo que el Euribor no va a llegar a ese 5%, ¿de acuerdo? Porque Estados Unidos ya está bastante bien y Europa no creo que tarde en ponerse a esos niveles. Pero como ya sabéis, hay que ir pasito a pasito, viendo las lecturas. Ojo que las lecturas normalmente son a toro pasado, por eso hay que intentar anticiparse, como estaríamos haciendo ahora un poquito con la lectura del Bren. Este mes pasado IPC, perfecto, pero si el Bren rompe ese rango y vuelve a subir de precio, este mes podemos estar confiados, pero la lectura del próximo mes, si vuelve a subir, estaríamos fastidiados. Con lo que insisto, pies de plomo, hay que saber uno dónde está, y poco a poco y con esfuerzo todo saldrá bien. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros y nos vemos pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!